Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 21. La vida de Cadel ap Einon y su tío Maredudd. Los vikingos. Y tan pronto oyó de esto, su medio hermano Maredudd reclamó el trono de Gales, que estaba condenado a la fragmentación absoluta, y se autoproclamó rey. Y logró hallar y dar con los culpables de la muerte de su medio hermano Einon a los sicarios, y les dio muerte, pues los ajustició. Y a Glifith, la esposa de su difunto medio hermano Einon, la tomó para sí como esposa, sin que ambos supieran que ella se hallaba embarazada. Y así con todo se casaron con la aprobación de la Iglesia. Pero Maredudd detuvo las persecuciones contra los santos ante la avalancha de invasiones vikingas e insurrecciones que estaban sacudiendo a Gales. En la mayoría de los ducados de Gales exigía el pueblo independencia de la corona galesa, y muchos duques y marqueses se disputaron la segregación de sus dominios a costa de revueltas populares y amotinamientos. Ahora bien, respecto a Hywel, que usurpó el trono de Gwynedd mediante el asesinato de Cadwallon, el medio hermano del rey Einon ap Owain V, cuando fue derrotado por este último en batalla, logró escapar con vida y se aferró al trono allá en el castillo de Dol Badarn, en la tierra de Gwynedd. Pero tan pronto como Maredudd se hizo rey, fue hasta él para darle muerte, y reunió a sus ejércitos desde todas partes de Gales, y cuando llegaron al castillo ubicado en Dol Badarn, lo rodearon y le exigieron a Hywel en voz alta a que accediera a la rendición incondicional, o de lo contrario experimentaría una muerte segura. Pero Hywel era en realidad un cobarde, y decidió entregarse ante Maredudd y su ejército. De inmediato, Maredudd ordenó su arresto y lo engrilletaron, tras lo cual lo juzgaron y lo condenaron. Culpable de alta traición lo declararon. Entonces, por haberse entregado sin provocar una guerra, Maredudd, el rey de Gales, ordenó que fuera exiliado a las tierras de Irlanda, por lo que se lo llevaron en barco hasta allí. Con eso, Maredudd recuperó bajo su poder el trono de Gwynedd. Cuando el rey supo que Glifith se hallaba embarazada, nombró a Edwin, el hijo bastardo de su medio hermano, como cogobernante de Deheubarth junto a Wenlian, el hermano de Edwin, para evitarse disputas por la herencia de su hijo. En cuanto a Glifith, se cumplieron sus días de gestación a los 9 meses de embarazo, en el último mes de aquel año, en diciembre, en pleno invierno, y llegó a dar a luz a un hijo, un varón. Su nuevo esposo, Maredudd, lo llamó por nombre Cadel, en honor a su bisabuelo, el rey Cadel, hijo de Rhodri el Grande, también llamado Einon ap Owain II. Esto lo hizo porque lo admiraba en su enconada lucha contra los santos herejes, y aunque él mismo deseaba continuar en la lucha contra aquellos, no lo hacía, debido a los continuos golpes con los que estaba siendo sacudido Gales, en especial debido a la ruina provocada por los vikingos en sus tierras. Esto le obligaba a mantener a sus ejércitos concentrados en resistir las invasiones del enemigo antes que en perseguir a los santos ungidos. Sin embargo, la Iglesia católica buscaba de continuo su paradero a fin de darles muerte, por la ira que les suscitaba su intensa y celosa predicación. En el año en que nació Cadel, hijo de Einon ap Owain V, pero nombrado por su tío como Cadel ap Maredudd, pues creía que él era su hijo, sólo había en toda Gales 10 santos ungidos por espíritu,
pues el resto había muerto a causa de los muchos años de persecución y tribulación que los reyes de Gales les infligieron con gran y cruel brutalidad. Y Jehová dirigió su atención a ellos a fin de fortalecerlos y animarlos a no dejarse vencer, sino más bien a permanecer fieles hasta la muerte, para que pudieran recibir la corona de la vida. Y adoptaban la firme postura que demostraron los santos que le precedieron, como el del arzobispo Agobardo de Lyon, ungido que vivió en Francia en los días del rey Merlin-Fruich, y que tuvo el valor, gracias al Espíritu Santo, de denunciar la costumbre católica antibíblica de la adoración y veneración de imágenes, así como la consagración de las iglesias a los santos en vez de a Dios, así como la celebración de liturgias católicas que hundían sus raíces en el paganismo más bien que en la Biblia. También rechazó con contundencia orar a los santos o usarlos como intercesores más bien que a Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Estos 10 ungidos se hallaban escondidos en la ciudad de Rhayader, de la tierra de Powys, en Gales. Compartían una granja que usaban en común para conseguir su subsistencia, pero hacia ellos venían cristianos de toda Gales, en secreto, claro está, para ser fortalecidos por el mensaje de la palabra de Dios que ellos transmitían con la más absoluta discreción. Y el Espíritu Santo que Jehová envió sobre uno de ellos, de nombre Rice, quien ejercía labor de anciano de congregación, lo impulsó a viajar con otro ungido más que laboraba como un siervo ministerial, a ir hasta Chester, en donde se hallaba el rey Maredudd ap Owain en su corte real, para darle un mensaje de advertencia, y fueron hasta llegar ante él. Ahora bien, no era nada fácil para unos granjeros poder presentarse ante el rey sin haber solicitado antes una audiencia especial, y eso si es que contaba con el permiso del duque donde gobernaba en dicha tierra. Pero Rice y su compañero no temieron, pues ambos ejercían fe en Jehová Dios y en Jesucristo su Hijo, y le oraban de continuo para poder tener oportunidad en hablarle al rey la palabra de Jehová. Y justamente sucedió que el rey se hallaba saliendo en su carruaje real desde su castillo en dirección a Gwynedd junto a su escolta real, y al verlos, Rice exclamó con fuerte voz a oídos del rey: «¡Oh Maredudd, rey de Gales! ¡Perezca tu trono contigo, y que te sea reclamada por el cielo toda la sangre derramada injustamente de los santos que tus antecesores han provocado, y que Gales sea afligida y golpeada por los vikingos y la devasten, causando ruina y saqueo, amotinamiento e insubordinación, pobreza, peste y muerte, y que vuelva a quedar dividida hasta que sean vengadas las muertes de todos los hijos de Dios que fueron asesinados aquí en Gales por aquellos infames que se sentaron en el trono de Satanás, donde tú ahora permaneces sentado». Al oír estas cosas, Maredudd el rey se indignó mucho y ordenó arrestar a Rice y a su compañero, acusándolos de herejía y alta traición, y aunque deseaba él mismo celebrar su ejecución en público, Jehová le frustró su despreciable intento, aumentando e intensificando los ataques de los vikingos en sus tierras, de modo que todas las fuerzas militares de Gales se hallaban concentradas en resistirlos. Por eso, a Rice y a su compañero lo encerraron en prisión, así hasta por 3 años, mientras Maredudd buscaba la oportunidad de ejecutarlos. Sin embargo, en aquel año el rey vikingo Gofraid mac Arailth invadió Anglesey
en la tierra de Gwynedd, junto a sus hordas de salvajes bárbaros, saqueando y matando todo lo que hallaban a su paso, destrozándolo todo, pero a los nobles y al clero de aquel lugar él los secuestró, en número de más de 2000 almas cautivas, a fin de reclamar un rescate de manos del rey Maredudd, 1000 piezas de oro llamadas ducados. Maredudd no consintió, pues creía inútil dicho pago, pues pensaba que de igual manera Gofraid acabaría con sus vidas, hasta que Rhys, al enterarse de ello, por Espíritu Santo le envió este mensaje a Maredudd el rey, diciendo: «Haz el pago que te pide, y ni uno de ellos morirá a manos enemigas». El rey decidió creerle, y para su sorpresa, cuando le envió las 1000 piezas de oro como rescate al rey Gofraid, éste accedió a liberarlos sanos y salvos, por lo que no les dio muerte. Ante aquello, un temor pavoroso se apoderó de él y ordenó la liberación en prisión de Rhys y su compañero, y les dijo: «Ahora sé verdaderamente que Jehová, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Salvador, está con ustedes. Se ha cumplido tal y como ustedes dijeron. Y ahora por mí se emite una orden de que cualquier noble o clérigo de Gales se restrinja de perseguir a estos hombres de bien, inocentes e incorruptos en todos sus tratos, sino que más bien los dejen en paz, porque Dios en verdad está con ustedes, y que Él nos guarde de la calamidad que se cierne sobre nosotros ante los crueles ataques de los vikingos. Dios salve a Gales y le muestre misericordia». Con eso los dejó ir y los libró, y se fueron de vuelta a Rhaeadr al sur, pero esto fue por la poderosa mano de Jehová, cuyo precioso nombre fue santificado ante el rey de Gales y su corte. Pero en cuanto al daño implacable que los vikingos ejercían sobre Gales, no menguó, sino que aumentó, en justa retribución como castigo de Dios por la muerte de sus ungidos. Los vikingos procedían de las tierras de los fiordos noruegos y suecos, es decir, de la tierra de Escandinavia, y peleaban entre sí allá en sus tierras natales en su lucha por el poder y por la obtención de riquezas a fin de subsistir, pues el hambre los azotaba. En el año 33 de la vida de Merfyn Fruich, el padre de Rodri el Grande, durante el verano, en el mes de junio, los monjes del monasterio de Lindisfarne, en donde también moraban algunos hermanos de Cristo, se hallaban inmersos en sus quehaceres religiosos y cotidianos. Oraban, leían y estudiaban las sagradas escrituras, cultivaban la tierra para obtener el alimento, confeccionaban sus propios trajes talares y lavaban sus mantos para lucir limpios con dignidad. Pero de repente las naves bajas de líneas esbeltas de los vikingos se acercaron con rapidez a la orilla de la isla donde se hallaba situado el monasterio, y descendiendo con gran ímpetu, blandieron sus espadas y hachas y se apresuraron a entrar al monasterio, dándoles muerte a todos ellos, y les robaron el oro, la plata, las joyas y todos los demás objetos de valor que hallaron a su paso, los cuales muchos de los nobles y del pueblo llano les donaron de buena fe, y tras los espantosos crímenes huyeron por la misma dirección por la que vinieron. El terror que aquella matanza suscitó se propagó velozmente por toda Gales e Inglaterra, y los reyes pronto se vieron imposibilitados ante la creciente amenaza de las incursiones vikingas. Así fue como se dio comienzo a la plegaria popular que solía decir: «Del furor de los hombres del norte, líbranos, Señor». Por su parte, los vikingos eran labradores y ganaderos en sus tierras de origen, y otros más se dedicaban a la caza,
la pesca y la captura de ballenas. Vivían en grandes comunidades y surcaban con sus navíos las rutas comerciales marítimas de aquellos tiempos. Pero a medida que estos fueron multiplicándose mucho en número, comenzó a surgir entre ellos escaseces de alimento y el hambre los azotaba de continuo. Esto fue lo que los impulsó en su búsqueda insaciable de riquezas, y como era su costumbre, sólo el primogénito de cada familia recibía la herencia íntegra de parte de sus padres, pues los demás hijos habían de velar por sí mismos en cuanto a su propia subsistencia. Así se formaron muchos grupos de guerreros que se entregaron a la piratería y al saqueo para poder sobrevivir. Por supuesto, para cuando los vikingos atacaron el monasterio de Lindisfarne, ya llevaban cierto tiempo efectuando saqueos y robos a lo largo y ancho del norte de Bretaña y de Irlanda. Pero aquel ataque a Gales les dio la fama y publicidad que necesitaban para estar en la mente de todos los británicos. Sus continuos ataques se producían mayormente durante la época del verano, en la cual era más fácil la navegación a través de los mares de Irlanda y los mares del norte, pues el clima era más benigno que en invierno. Así, durante la estación fría, los vikingos regresaban a sus tierras natales a fin de invernar allí, subsistiendo con el botín obtenido de los saqueos. En el año 80 de la vida de Merfyn Frych, los vikingos llegaron al extremo de asolar las tierras del este de Irlanda tras saquear sus riquezas y hacer esclavos a sus habitantes. Y a diferencia de cómo procedieron durante años atrás, esta vez se quedaron allí a fin de pasar el invierno y levantaron la ciudad de Dublín. 10 años más tarde, después de esto, hicieron lo mismo en Inglaterra, en la isla de Thanet, en el estuario del Támesis. Poco después comenzaron a llegar a Britania, no como partidas de saqueadores, sino como ejércitos a bordo de sus flotillas en naves donde viajaban hasta 100 guerreros por cada una. Así, progresivamente, los vikingos llegaron a dominar la región nororiental de Inglaterra, pero en Wessex, al sur del país, el rey sajón Alfredo el Grande junto a sus sucesores contenían la invasión en sus días. Pero por otras partes de Europa ellos llegaron a invadir y saquear. Al fin, los vikingos llegaron a ser tan numerosos en toda Bretaña e Irlanda que comenzaron a constituir una seria amenaza para los reyes galeses e ingleses que moraban en Bretaña, y comenzaron a penetrar en Gales con el fin de no solamente saquear y devastar, sino también de subyugar y conquistar. Y tras eso se asentaron allí. Y comenzaron a instar a la población y a sus respectivos gobernantes, duques, marqueses, caballeros, condes, a separarse del trono galés de Maredudd el rey, buscando la independencia, para lo cual les sería a ellos más fácil dominar Gales sin tener la necesidad de luchar contra grandes ejércitos. Efectivamente lo consiguieron y en cuestión de meses, durante el año 14 de la vida de Cadel ap Einon, los reinos de Gales resurgieron nuevamente. Gwynedd fue tomada por ciertos duques que se sublevaron contra Maredudd, de Heubart, Brycheiniog, Morganwg y Went. Todos estos rompieron su unidad con el trono galés de Maredudd y se independizaron, y Maredudd en aquel año quedó él solo como rey de Powys, pues Chester, en donde se hallaba su corte real, estaba ubicado en su frontera nororiental con Inglaterra, en el interior de la tierra de Powys. Y Cadel ap Einon creció y fue educado para convertirse en el siguiente heredero al trono de Powys, tras la muerte de Maredudd su tío. Pero Maredudd llegó a darse cuenta de que Cadel no era en realidad
hijo suyo, sino de su difunto medio hermano, por lo que le negó a su esposa que Cadel lo sucediera como siguiente sucesor, y eligió para el cargo a su nieto Llywelyn ap Cecil, el hijo de Angared, la hija mayor suya, quien se casó con Cecil ap Owain, duque de Deheubarth, que fue nombrado como tal en sustitución de Maredudd cuando éste llegó a ser rey de Gales. Sin embargo, Cecil ap Owain se rebeló contra Maredudd al igual que los otros duques de toda Gales, y encabezó la independencia de Deheubarth del resto de Gales. Pero Maredudd sabía que nombrar a Llywelyn ap Cecil, su nieto, tendría como posible consecuencia que Powys se uniera algún día con el reino de su padre, con Deheubarth, a fin de tal vez volver algún día a recobrar la reunificación de Gales bajo un solo trono. Al año siguiente de la desintegración política de Gales, el rey Maredudd murió por padecer una grave pulmonía. Al morir él, finalizó así la casa real de los Manawydh, y su nieto Llywelyn se convirtió en rey de Powys. Ante el temor de sufrir muerte por conspiración, Nido Glyfith, la reina madre, huyó de Powys junto a su hijo Cadel ap Einon en busca de protección y asilo político en la tierra de Deheubarth, al amparo de Cecil ap Owain, el duque, quien los recibió amablemente en su fortaleza y les dio todo cuanto necesitaban. Ahora bien, en aquellos días se hallaba muy extendida la creencia popular de que el fin del mundo vendría en el año 1000 desde el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, el cual correspondía con el año 16 de la vida del joven Cadel ap Einon. Esto era porque el clero enseñaba equivocada y abiertamente que la profecía del Apocalipsis respecto a los 1000 años se cumplía en ese tiempo específico, cuando decía así: luego que hayan terminado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El temor se apoderó de todo el pueblo llano, y esperando con ansias el año señalado, efectuaban el testamento de sus herencias con la siguiente frase: en vista de que se acerca el fin del mundo. Pero respecto a la nobleza, este hecho no les preocupaba en lo más mínimo, pues ellos seguían absortos en su labor de oprimir al pueblo, dominándolo y acumulando riquezas. Los hermanos ungidos de Cristo, en cambio, predicaban sin temor que el reinado milenario de Cristo no llegaría aún si no se producía antes la presencia de Cristo en el poder del reino. Pero otros acaudalados comerciantes comenzaron a donar todos sus bienes a la Iglesia católica a fin de obtener el favor de Dios y salvarse del fin del mundo. Pero cuando aquel año pasó y vieron que nada había ocurrido, se sintieron profundamente decepcionados de la Iglesia católica y la tildaron de ladrona engañadora. En cuanto a Cadel ap Einon, tras cumplir los 20 años de edad, fue nombrado por Cecil ap Owain, el rey de Deheubarth, como duque y primer ministro suyo de su reino, pues sabía que el joven Cadel tenía sangre real, pues era el sobrino del difunto Maredudd y por tanto era primo segundo suyo, y le llegó a tener gran confianza y estima, de modo que lo convirtió en su segundo en todo el reino. En aquel año murió su madre Nido Glyfith por disentería. En aquellos días, Rhys, el anciano de congregación, junto al resto de sus hermanos ungidos, fueron hasta la tierra de Deheubarth, predicando y anunciando el reino de los cielos. Y por casualidad hallaron al joven Cadel montado en su caballo, mientras él mismo iba acompañado de su séquito,
para capturar animales en su bosque de cacería. Y a Cadell le pareció interesante la labor evangelizadora que Rice y los suyos efectuaban para el desarrollo de la fe del pueblo, que mostraba buena disposición de corazón para escuchar la palabra de Dios. Entonces accedió a escucharlos y él se hizo creyente, junto a un buen número de sus mismísimos servidores. Y Cadell les concedió a aquellos hijos del reino la oportunidad de vivir en sus ducados, labrando una de sus mejores granjas que tenía a su alcance, para que ellos pudieran concentrarse con facilidad en la predicación de la palabra de Dios. Desde entonces, aquel minúsculo grupito de ungidos comenzó poco a poco a crecer en número a medida que extendían su labor evangelizadora por todos los rincones de Deheubarth. Fue pasando el tiempo mientras los vikingos conseguían infiltrarse más y más en las estructuras sociales británicas, hasta que al fin, en el año 32 de la vida de Cadell ap Einon, el duque de Deheubarth, el caudillo vikingo Canuto el Grande dio muerte al rey Edmundo de Wessex y a su ejército en la gran batalla de Ashington, apoderándose así de forma indiscutible del trono de Inglaterra, convirtiéndose así en rey, lo que favoreció aún más la influencia vikinga en los pueblos británicos. Sin embargo, en lo que respecta a Deheubarth, los vikingos sí respetaron a quienes se hallaban en el trono como gobernantes, pues éstos a su vez los toleraban por temor a que estallara una guerra civil. Sucedió que Cecil ap Owain quiso engendrar un hijo por medio de su esposa Angared, pero ella no quiso y lo rechazó, llegando a acudir a la autoridad de su propio hijo para que pudiera persuadir al arzobispo de Gales a fin de obtener un divorcio que pusiera fin a su matrimonio, pues ella alegaba que su esposo no era un buen católico al estar cometiendo adulterio tanto con otras mujeres como con prostitutas y concubinas a la vez. Pero esto era más una acción política de venganza de parte de ella por su resentimiento contra él, pues él no le prestaba la más mínima atención, y había traicionado la voluntad de su padre al separar su esposo Deheubarth del reino de Powys. Por otro lado, ella temía que su esposo manipulara a su propio hijo con el fin de apoderarse del reino de Powys. Al fin, la Iglesia le concedió el divorcio y ella terminó casándose con Finfin ap Wehrstan, dando así comienzo a la dinastía de los Matrafal, pues se casaron en el castillo de Matrafal. Al ver esto, Cecil se indignó mucho y, como venganza contra su ex esposa y contra su propio hijo Llywelyn, rey de Powys, nombró a Cadell ap Einon su sucesor en el trono de Deheubarth, y le dio a él la mano de su hija, también hija de Angared, Elinor Verge Wehristan, para que fuese su esposa y la reina de Deheubarth junto a él. Y los casó en sagrado matrimonio, efectuándose bajo el beneplácito de la Iglesia. Esto sucedió cuando Cadell contaba con 40 años de edad, y un año más tarde murió por vejez el rey Cecil ap Owain, y Cadell le sucedió en el trono, de modo que gobernó como rey sobre Deheubarth por 30 años. Por eso todos los días de su vida ascendieron a 71 años y murió. En su 5.º año de reinar él, su esposa le dio a luz un varón, el primero de 3 hijos, pues los 2 anteriores fueron mujeres las que les nació a ella, y al varón, como era primerizo como varón, lo llamaron por nombre Tudor Maur, hijo de Cadell, o como se diría en galés, Teudur Maur ap Cadell. Y lo nombró como su sucesor
y decretó que su hijo llegara a ser fundador de la dinastía de los Tudor, por ser el descendiente de reyes, de grandes reyes que se sentaron en diversos tronos de Bretaña. Durante todo su reinado, Cadel fue rechazado por la Iglesia, pues, aunque él afirmaba públicamente ser católico, no apoyaba activamente las acciones de la Iglesia y se decantaba más por apoyar la labor religiosa de los hermanos santos de Cristo, a quienes la Iglesia católica tildaba de herejes. Y durante su gobernación real, galeses y vikingos convivieron en paz y mantuvo relaciones cordiales con Powys y los demás reinos de Gales, pues Jehová protegía a sus ungidos a fin de que, sin estorbo alguno, pudieran seguir entregándose de lleno a la celosa predicación del reino celestial a todas las personas de buen corazón. Y así se multiplicaron los santos hasta alcanzar varios cientos con el pasar de los años. Ahora bien, un año antes de que Cadel se casara con Elinor, Llywelyn ap Cecil, el rey de Powys, murió, y su propio hijo Rhydderch le sucedió en el trono por espacio de 10 años. Tras él, su hijo Iago gobernó Powys por 6 años, hasta que murió asesinado por su tío Gruffydd, el hermano de Rhydderch e hijo de Llywelyn, quien gobernó Powys por 24 años. Tras su muerte, la dinastía Matrafal asumió el poder en el reino de Powys, con Bleddyn ap Cynfin a la cabeza en el trono. Y este último era hijo de Cynfin ap Wulfstan y Angared, y reinó por 12 años. Y tan pronto llegó a ser rey, conquistó para sí Gwynedd, matando a sus bélicos gobernantes. Tras eso se alió con Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra. Durante su 3er año de reinado, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía en Francia, hijo de Roberto I de Normandía, el jefe vikingo que allí gobernaba, invadió Inglaterra en aquel tiempo con sus inmensos ejércitos y se apoderó de ese modo del trono inglés, tras salir victorioso de la batalla de Hastings, donde derrotó a Eduardo el Confesor, que era primo suyo, rey inglés de origen vikingo también.